FB Radio 105.7 FM. Vamos a continuar, ya nos acompaña a las 7:59 la doctora Mariana Yumbay, ella es asambleísta. Vamos a hablar sobre los temas de la coyuntura, ¿no? Que siempre es importante. El tema es que hoy día se están dando a conocer detalles, por ejemplo, del tema de Chevron, pagar una cantidad alta, $220 millones. También se ha presentado por parte de ADN una enmienda constitucional. ¿Cuál es la opinión de lo que está ocurriendo en este momento, precisamente en la Asamblea Nacional? Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Fernando, muy buenos días con toda la ciudadanía. Efectivamente, vemos ya esta decisión desafortunada en la que se obliga al Estado ecuatoriano a pagar un monto bastante alto que no se compadece frente a los grandes daños ocasionados en territorio ecuatoriano y en especial en la Amazonía. Hay que tener en cuenta que ha habido contaminación del ambiente, ha habido a consecuencia de aquello varias personas que han perdido la vida, otros están con enfermedades, cáncer y así sucesivamente. Entonces vemos que no siempre es justo las decisiones, por un lado. Por otro lado, efectivamente, en la Asamblea estamos todavía sin una direccionalidad como para resolver los grandes problemas del país. Ayer fuimos testigos de cómo no se posibilitó llevar adelante un juicio político en contra del ministro de Salud. Imagínense que no hemos podido llevar ningún proceso de fiscalización adelante durante todos estos 6 meses. Más bien se ha logrado el archivo, en otros casos no se ha permitido avanzar. Y ahí están las consecuencias, que lamentablemente la Asamblea tenemos la tarea de fiscalizar, pero no se ha podido llevar nada adelante. Hay contrataciones irregulares, hay perjuicios en contra del Estado ecuatoriano y no se ha podido transparentar. Mire, el tema de la salud, estamos viviendo una crisis que nunca en la historia hemos vivido. Imagínese el caso último de la Amazonía, donde se les entrega a un bebé que muere porque no hay medicamentos y por otro lado se le entrega en un cartón. Y lo más grave, de la Amazonía, de esa provincia, están llevándose los minerales de la Amazonía, donde no tienen agua potable, donde ahora también han sido condenados por este caso. Lamentablemente siguen viviendo en condiciones totalmente infrahumanas. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Porque estamos terminando ya el periodo, hasta el 20 se trabaja y de ahí tienen las vacaciones, que eso es parte de la norma, no es nada. La gente a veces lo critica, pero eso está dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, ese no es el problema. Pero ¿cómo ve el próximo año, doctora? El tema de la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, porque se dice que cada día es más frágil la mayoría que tiene el gobierno. Mire, nosotros por nuestra parte, como Pachacuti, lo que hemos pedido es que el presidente de la Asamblea realmente tenga esa entereza de abrir un diálogo con todos los sectores que estamos ahí en la Asamblea y que se pueda reorientar la agenda legislativa, porque hasta el momento debo señalar que la Asamblea más bien se ha convertido en una oficina de tramitología de las leyes de las iniciativas de leyes urgentes económicas remitidas del Ejecutivo, y no se ha podido hacer nada en favor del pueblo ecuatoriano y encaminados a resolver los grandes problemas del país. Mire, las 6 leyes han sido totalmente inconstitucionales, que benefician, si bien es cierto, a grupos minúsculos, pero no se ha resuelto los grandes problemas del país. En ese sentido,
al menos por nuestra parte vamos a seguir exigiendo que se abra ese diálogo, que el tratamiento de las leyes sean realmente enfocados en iniciativas que contribuyan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es importante ponernos en los zapatos y entender las reales necesidades del pueblo ecuatoriano. No puede seguir siendo la Asamblea tal vez dándole espalda al pueblo ecuatoriano. Yo creo que esa es una tarea que por nuestra parte vamos a seguir exigiendo, que se posibilite ese diálogo transparente, sincero, donde podamos reorientar, como digo, la agenda legislativa y podamos demostrar que efectivamente estamos empeñados en resolver los grandes problemas del país. ¿Cómo están sus proyectos, el que presentó hace poco sobre el tema de la gestión pública de los gobiernos autónomos descentralizados? Ese es el grave problema, que hemos presentado varias iniciativas. Yo he presentado alrededor de 13 proyectos de leyes, de los cuales alrededor de 3 han sido ya incorporados y han sido aprobados, pero en el periodo anterior, y en este apenas una reforma a la ley de movilidad que yo había presentado ha sido aprobada. Pero el resto están ahí todavía esperando el turno. En ese sentido es lo que necesitamos priorizar. O sea, hay tantos proyectos de leyes que pueden ser muy importantes para todo el pueblo ecuatoriano, y lo que hay que hacer es sentarnos, priorizar y decir, bueno, esto demanda el pueblo ecuatoriano y hay que empujar. En ese marco yo creo que hay que trabajar y esperemos. Durante este tiempo ha habido un control absoluto del oficialismo y sus aliados. Precisamente por eso es que no se ha posibilitado aprobar leyes que beneficien a la gran mayoría. Tampoco se ha posibilitado la fiscalización de ninguna cartera de Estado. Es más, los ministros brillan con su ausencia, no han dado la cara en la Asamblea, y me parece que tienen terror ir a la Asamblea o que se inicie un proceso de fiscalización. Lo cual, mire, la fiscalización no hay que entender como una persecución, al contrario, es un proceso de rendición de cuentas y que el pueblo ecuatoriano conozca qué está haciendo y que sea transparente para que la ciudadanía estén tranquilos y conociendo que determinado ministro está realmente trabajando, cumpliendo con las funciones para el cual fue designado. Doctora, también usted ha sido muy crítica por la aprobación del presupuesto general del Estado. Manifestó inclusive que el 40% del presupuesto general del Estado para el 2026 se destinará al pago de la deuda externa. Eso no es un valor muy alto, porque el 40% de 46.000 millones, cuando lo que se tiene establecido es el pago de deuda y el tema del financiamiento en 16.000 millones de dólares. Efectivamente, por eso mi posición fue votar en contra, porque no puedo ser cómplice de la aprobación de una proforma presupuestaria donde se está priorizando el pago de la deuda externa. No importa el pueblo ecuatoriano que siga sufriendo en el campo de la salud, que siga sufriendo los jóvenes que no van a tener acceso a las universidades, que la seguridad siga en las condiciones que nos encontramos. Me parece que es totalmente contradictorio. Si nosotros fuéramos los que estamos gobernando el país, por supuesto que hubiéramos priorizado la educación, la salud, la seguridad, el empleo. Son temas cruciales, pero resulta que el actual mandatario ha priorizado el pago de la deuda, y me parece que no se compadece y que no hay un compromiso de gobernar para el pueblo ecuatoriano. Yo creo que en la casa, cuando tenemos una deuda, algo, priorizamos primero a ver cómo, que los hijos estén alimentados, que tengan condiciones para ir al colegio, a la escuela. O sea, sí nos preocupamos de la familia, pues, y aquí estamos viendo lo contrario, se priorizan los pagos de la deuda externa. Por eso pensamos nosotros, y de hecho hicimos también un exhorto después de la consulta popular al presidente de la República, que se siente a gobernar, que analice detenidamente el resultado de la consulta popular
y que modifique la política económica implementada aquí. Yo creo que es necesario empezar a gobernar teniendo en cuenta los sectores que hay aquí. Hay sectores vulnerables que han sido totalmente golpeados con las políticas económicas que nacen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Imagínense, todavía se intenta llevar adelante este proceso de afectación a los derechos de los servidores públicos, de los trabajadores. Se avisora, por supuesto, una desvinculación y que seguramente va a venir de este proyecto de ley que ya está en la Asamblea para tratarse en segundo debate, que el título es Ley de Fortalecimiento de los Trabajadores, tanto del sector público como el privado. Pero en el contenido se va a volver a afectar a los servidores públicos y al sector privado, porque ¿qué es lo que hacen en la Asamblea? Recogen aquellas disposiciones legales que constaban en la Ley de Integridad Pública y que fueron declarados inconstitucional por la Corte Constitucional y se incorpora. Entonces, frente a aquello, como digo, hemos sido muy objetivos y hemos llamado a que el gobernante debe sentarse a trabajar escuchando a todos los sectores y también debería abrir un diálogo y a partir de ello, por supuesto, modificar las políticas económicas que no pueden seguir afectando a los grandes sectores que han sido a lo largo de la historia quizás abandonados. La doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacuti. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Doctora, buenos días. Aquí buenos días, Byron. Como dicen en la oposición, la culpa es de Correa, dicen, ¿no? Porque digo esto porque, claro, ya se intenta nuevamente hablar de esta famosa ley de repetición por el caso Chevron, ¿no? La justicia internacional le ha dado la razón a Texaco Chevron y bueno, la hemos sacado barato porque en vez de 3.000 millones de dólares vamos a tener que pagar solo 220 millones. Y ADN ha presentado esta propuesta, ¿no? Para ver si se retoma ese proyecto de ley que pues duerme el sueño justo, eterno de los justos, porque efectivamente hay una responsabilidad política, ¿no? Yo recuerdo al señor Correa cómo contrató a esas estrellas de Hollywood, ¿no? A que se pintaran la mano, ¿no? Y fueran allá para la foto a la Amazonía. Sí, el Texaco Chevron contaminó, sí, hizo mucho daño, sí. Pero claro, meternos en un lío con un monstruo como Texaco Chevron, ahora tenemos que pagar la factura. Y el señor Correa está en Bélgica, él no va a pagar un solo centavo. Nosotros, usted y yo, y quienes nos escuchan, con nuestros impuestos. Así es, estimado Byron, buenos días. Efectivamente, este tema de la narrativa de culpar a Correa me parece absurdo. Yo creo que quien gane las elecciones tiene que concentrarse a trabajar, implementar su plan de trabajo, si es que lo tienen, por supuesto, pero ahora vemos que no hay absolutamente nada. Y yo veo como lamentable que durante todo este tiempo y en la época de Lenín Moreno, en la época de Lasso y ahora Noboa, siguen culpando, es que es el correísmo. Yo creo que ya ganaron las elecciones y deben empezar a trabajar. Si el otro no lo hizo, pues hagamos nosotros. Si el otro cometió errores o omitió alguna situación, hay que rectificar y seguir adelante. No podemos seguir viviendo con esa narrativa. Por otro lado, la ley la repetición está previsto en la Constitución de la República. Lo que no se ha hecho es efectivo. O sea, yo también estoy de acuerdo. Ha habido casos, sentencias y que vienen por omisiones de las máximas autoridades. Imagínense, justo en la mañana yo analizaba sobre el tema de varios casos de alcaldías, prefecturas, que han desvinculado a muchos trabajadores o muchos servidores que tenían nombramiento provisional. Perfectamente sabemos que no se puede desvincular, excepto cuando ya se haya llenado ese espacio a través de concurso de merecimiento y oposición. También ha habido casos en que las mujeres que están en estado de gestación no pueden ser desvinculadas y sin embargo se ha desvinculado. Y ahí, claro, ¿quién paga? Es el Estado, pero el funcionario corresponsable, quien posibilitó la desvinculación, no responde. Así que la Constitución de la República habla del derecho de repetición
y me parece acertado que este proyecto se pueda viabilizar para que respondan hasta el último funcionario que cometió o que posibilitó esa inobservancia, esa vulneración a un derecho. Ahora, lo cierto es que efectivamente hay que hacer algo porque, claro, todos vamos a tener que pagar esos 200 millones y este es un solo ejemplo. Hay otros que están en cola, como digo yo, que algún rato vamos a tener que afrontarlos, ¿no? De responsabilidades políticas de años atrás. ¿Cómo analiza usted la legislatura que está por finalizar en pocos días del señor Olsen? Porque claro, yo recuerdo que en junio creo que fue, presentó una gran agenda legislativa, ¿no? De muchos proyectos y todo. Y yo no sé si al momento de hacer un análisis podemos decir que fue efectivamente, más allá del número de leyes aprobadas, normativa que nos sirva a los ciudadanos, o sea, es decir, que me cambie la vida para bien, no para peor. ¿Qué evaluación tiene usted? Bueno, yo creo que siendo objetiva, desafortunadamente el presidente de la Asamblea y como la primera función del Estado, realmente le quedamos debiendo al país. No se ha cumplido, considero, la agenda legislativa, porque primero se construyó y se aprobó una agenda legislativa sin participación de todos los sectores. Por ejemplo, Pachacuti fue totalmente excluido. No obstante, nosotros mandamos por escrito, pero sí fuimos excluidos del debate y de la aprobación de la agenda legislativa. Por otro lado, vino con bombos y platillos, dijo que va a inaugurar una nueva asamblea. De nueva asamblea no ha tenido absolutamente nada, ha sido la misma asamblea con las viejas prácticas de compras de conciencias, de cooptación de legisladores para concretar sus objetivos. No ha habido mucho trabajo, debo decir, dijo también que vamos a trabajar, que ya se acaba el que no trabajen, pero resulta que no. Miren, yo estoy desde el periodo corto anterior, y en el periodo corto anterior teníamos sesiones desde el lunes hasta el día viernes. Y ahora no, al menos en el proceso de la campaña previo a la consulta popular casi no hubo sesiones, ¿no es cierto? En ese marco, lo otro es que no se ha cumplido, yo diría, con la agenda legislativa, porque más se ha dado prioridad al tratamiento de las iniciativas legislativas de urgencia económica enviadas desde el Ejecutivo. Por eso se ha aprobado las 6 leyes de urgencia económica, que las 6 tienen más de 30 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, porque precisamente nosotros advertimos que habían vulneraciones a derechos constitucionales, así como a los distintos instrumentos internacionales. Prueba de ello, 2 normativas fueron declaradas ya inconstitucionales. En ese sentido, yo lamentablemente debo decir que no se ha cumplido con la eficiencia, no se ha podido hacer un control real de convencionalidad. Se ha aprobado estas leyes sin escuchar a los distintos sectores, no ha habido un debate que posibilite la participación de los distintos. Imagínense, nosotros no hemos podido intervenir, se nos ha negado permanentemente la palabra, se les da la palabra a todos menos a los de Pachacuti. Tenemos que estar casi poniendo velas a todos los santos para que nos den la palabra. Entonces, esa ha sido la tónica de estos más de 6 meses que estamos en la Asamblea. Espero, realmente voy a tener la esperanza de que para el próximo año revean sus acciones, sus actitudes y empiece a liderar y demostrar que realmente es una nueva Asamblea y que hay que empezar a legislar para todo el pueblo ecuatoriano. Ahora, y lo cierto es que, claro, el próximo año va a ser un año complicado para el gobierno porque va a tener que buscar reformas parciales a la Constitución, enmiendas, como le quieran llamar, porque, claro, al perder la consulta es evidente que tendrá que buscar algún tipo de reformas para tener algo de gobernabilidad y maniobra, ¿no? Sobre todo el gobierno. Y ustedes van a decirle no a todos los proyectos presentados por el gobierno a través de ADN.
No necesariamente. Mire, hemos coincidido en la aprobación de algunas iniciativas. Por ejemplo, se reformó la ley de movilidad. ¿Cómo voy a decir no cuando yo fui una de las autoras también de incorporar algunas iniciativas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Hay leyes en las que hemos coincidido, pero hay otras que tal si viene una reforma o una enmienda más bien a la Constitución de la República que genere regresión de derechos o afectación, por ejemplo, posibilitando la privatización probablemente. Entonces, en esos casos no vamos a poder apoyar, pero otras iniciativas que sean respetuosas de los instrumentos internacionales, de los precedentes de la misma Corte Constitucional o de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenga por seguro que vamos a apoyar. Pero si se va contra esos, definitivamente no. Nosotros tenemos líneas rojas. Nada de privatización, nada de afectación a los derechos de los trabajadores, nada de afectación a los derechos de la naturaleza, nada de regresión, en este caso, a los derechos de los pueblos y así sucesivamente. Entonces, son estas las líneas rojas que tenemos y si no está dentro de las líneas rojas, tenga por seguro que vamos a apoyar. ¿Ustedes como bancada han tenido algún acercamiento con alguien del gobierno? No sé, la ministra de gobierno, para la redundancia, o alguien que sea un vocero al margen del bloque parlamentario. No hemos tenido ninguna apertura, no hemos tenido ningún diálogo con ninguno de los ministros. Más bien nosotros nos hemos enfocado a llevar adelante procesos de fiscalización, requerimientos de información, a las distintas carteras de Estado. En varias ocasiones ni siquiera se ha respondido. Esa es la dinámica, de manera que no hemos tenido ningún diálogo con ninguno de los ministros. Pero ustedes no están distanciados completamente con ADN. Me imagino que se saludan en el hemiciclo y se toman un café, ¿o no? Bueno, le comento, yo estoy en la Comisión de Seguridad, donde la mayoría es de ADN, y de hecho hablamos, saludamos, es más, yo por mi parte les he expresado cuáles son los desacuerdos en determinados temas, les he dicho, miren, esto no es posible. Por ejemplo, en el debate de las leyes que fueron aprobadas y que ahora están en la Corte Constitucional esperando la decisión, yo les advertí, decía, miren, esto no puede ser posible porque se está vulnerando principios de no regresión, por ejemplo. Entonces, sí hay ese diálogo, pero como digo, con los colegas asambleístas de ADN, por supuesto, así como con los demás. Muy bien, ¿qué se viene? ¿Cuándo se van? ¿El 20 efectivamente salen ya a la vacancia? Bueno, la resolución del CAL está aprobado desde el 22 de diciembre y como bien decía usted, todos los servidores públicos tienen derecho a las vacaciones y efectivamente en agosto nos correspondía, pero en este año no se nos concedió, más bien se ha dejado para diciembre, así que vamos a hacer uso que coincide con las fiestas navideñas y de fin de año, aunque realmente por mi parte no estaré disfrutando de vacaciones, al contrario, son momentos propicios para visitar las comunidades, recorrer y conversar con la ciudadanía, así que no va a haber descanso por mi parte. Gracias, doctora, por atender la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, estimado Fernando y Byron, y que tengan un buen día y un gran abrazo a ustedes y a toda la ciudadanía. La doctora Mariana Yumbay, ella es asambleísta de Pachacuti, que está en la oposición, ¿no? Ella, porque hay varios Pachacuti que están votando con el gobierno. Están deshojando margaritas. Pero claro, se presentan proyectos. Mañana hay que ver cómo muñequea el gobierno y que se acerque, ¿no? Muñequear esto que no se entienda mal, es un término coloquial, pero significa es diálogo, parlare. Sí, a ver, señores del bloque de Pachacuti, vamos a presentar esta reforma, queremos proponerles esto, tan. O sea, como en cualquier parlamento del mundo, ¿no? Más allá de la fotito, como el señor de la Gasca lo hizo, ¿no? Que se armó semejante comentario, ¿se acuerda? Que se tomó la foto con 4 o 5 parlamentarios de Pachacuti cuando recién fueron incorporados
a la legislatura y entonces, claro, seguía las malas lenguas, ¿no? La gente que es criticona, pero es parte de la política. Lo han hecho todos los ministros de gobierno en su época, antes y ahora, ¿no? De buscar consensos. Por eso el Parlamento es el diálogo de todos, para Yo buscar lo la que posibilidad. me doy cuenta es que se busca solo el consenso para aprobar las leyes o Que los proyectos ellos- de ley que ellos Ah. proponen, pero no para aprobar también las leyes que proponen los La otros oposición, por asambleístas. supuesto. Entonces ahí, a ver, si esta ley es buena, vamos a mejorarla. Es una buena idea, perfecto, vamos a hacer el trabajo. Pero el asunto de no darle cabida, no darle espacio, no darle paso, es una equivocación política. Después, en un país que necesita consensos, necesita unidad, todas estas diferencias y esta confrontación permanente nos llevan al fracaso. De ahora. Exacto, No fracaso. tenemos una gobernabilidad a largo plazo, Y ni el a mediano asunto plazo. es que los asambleístas, el tema de los asambleístas es un trabajo político, es verdad, pero también es un trabajo que tiene que ver con la norma, que tiene que ver con la ley. Vea, por ejemplo, ¿cómo no se van a poner? Yo pienso, ¿no? Dentro de mi lógica, que no es la lógica política, que hay una reforma integral laboral, pues, señor Beire. Lo conversábamos con el ministro. Es decir, ese vetusto código que no sirve para nada, de 1920, de la época de José Luis Tamayo, imagínense, donde no había ni siquiera industrias, a lo que vivimos hoy en el empleo, la falta de empleo. Es una gran reforma, no sé por qué la gente no se sienta a razonar, no, porque está él a extrema izquierda, como dicen, a oponerse casi de los derechos. ¿Cuáles derechos si la gente no tiene trabajo? O sea, ¿cómo se van a oponer? La Revolución Ciudadana o los Pachacuti. Acá hay una reforma integral laboral, pero por favor, señor Beire, pero de la lógica. Si lo que tenemos ahora no funciona.